Hoy continuaremos con nuestro tutorial del lenguaje Java y en esta ocasión hablaremos de las interfaces en el lenguaje Java. De esto hablaremos en dos partes y hoy será la primera de ellas. Empecemos como siempre por una parte teórica y luego pues haremos una parte práctica. Y entonces, bueno, comenzamos definiendo que las interfaces son una colección de métodos abstractos y propiedades. Esto, si recordáis un poco, se parece mucho a lo que ya dijimos en la parte 45 de este tutorial, pero no es exactamente lo mismo. Es lo que hablábamos de las clases abstractas que estaban ligadas al polimorfismo de tipo inclusión. Ahora, en la declaración de una interfaz lo único que se puede aparecer son declaraciones de métodos y definiciones de constantes simbólicas. También las clases que implementan las interfaces son las encargadas de definir la lógica de los métodos que contienen las interfaces. O sea, esto es muy parecido a las clases abstractas, ¿no? Que se define en la clase abstracta un método, pero se implementa en otra clase. Acá la diferencia es que todos los métodos de una interfaz son abstractos y tienen que estar implementados pues, en una clase que los implemente. Es importante señalar que la clase que implemente una interfaz debe incluir todos los métodos de esta interfaz. Bueno, y todos los métodos, vamos a decir que son abstractos. Entonces, bueno, ¿qué diferencias tenemos entre las interfaces y las clases abstractas? Pues hay varias. Una de ellas es que las clases abstractas obligan a usar la herencia. Acá las interfaces no es herencia lo que se usa, sino implementación. Ya lo veremos en la práctica la diferencia. Después, bueno, las clases abstractas se definen como clases. Son de hecho muy parecidas. Lo único que cambia es que trae el abstract class y tiene que tener al menos un método abstracto. Las interfaces, en cambio, no son clases, sino que se definen como interfaces. Bueno, otra cosa es que una clase puede heredar de una única clase, pero puede implementar varias interfaces. Así que este mecanismo es lo que usa Java para emular la herencia múltiple. Pues ya habíamos dicho la vez anterior que no existe la herencia múltiple en Java, pero con estas interfaces se puede simular. De esto es lo que hablaremos en el próximo tutorial. Hoy vamos a centrarnos nada más en una interfaz simple, digamos. Otra cosa es que en una clase abstracta se pueden implementar métodos y en la interfaz no. De hecho, también puede tener atributos una clase abstracta y sin embargo las interfaces no, solo puede tener constantes como mucho. Otra cosa es que una clase abstracta puede tener métodos con acceso público, privado o protegido y sin embargo las interfaces solo admiten el método de acceso público. Bueno, como ven, pues hay distintas diferencias. Sin embargo, bueno, son conceptos parecidos. Ahora bien, ¿cómo sé yo cuándo debo usar una interfaz o una clase abstracta? Puesto que ya que hemos dicho que tienen cosas en común, bueno, y también diferencias. Hay una guía que ayuda mucho a saber cuándo usar una u otra. Y es cuando lo que necesito es definir una plantilla para un grupo de subclases, lo que tengo que usar es una clase abstracta. Y esto, claro, se ve muy evidente cuando estas subclases tienen métodos y atributos comunes. Allí es bastante obvio, ¿no? Que tenemos una serie de funciones comunes que están definidas en la clase abstracta y especificadas y los comportamientos específicos de cada subclase son los que vamos a definir en las clases hijas. Entonces, bueno, ahí es lógico querer usar una clase abstracta porque nos está ahorrando bastante trabajo y sobre todo duplicación de código. Y las interfaces, para definir, para saber cuándo debemos usarla, es cuando queremos definir un rol para otras clases. Y esto es independiente de la herencia. O sea, que cuando queremos darle una característica a una clase, es cuando vamos a usar una interfaz. Por ejemplo, pues una persona pues, puede ser un padre de familia, puede ser un empleado, puede ser un panadero, etc. Entonces, estos son roles de esta persona y podrían ser perfectamente interfaces y no herencia. Entonces, y fíjense que una persona pues, podría efectuar varios roles
cosa que si quisiera heredar de varias cosas al mismo tiempo no podría, puesto que no puedo hacer la herencia múltiple. He allí una forma de saber cuándo usar una y otra. Bueno, requiere de práctica, pues estos son complejos, son conceptos bastante complejos y bueno, con la experiencia es que se va teniendo claro qué usar en cada caso. Bueno, vayámonos a la parte práctica. Y en este caso vamos a usar un ejemplo de un banco. Como sabéis, pues los bancos normalmente ofrecen las mismas operaciones a los usuarios y, y también ofrecen distintos canales para realizarles, pero las operaciones generalmente son las mismas. Por ejemplo, consultar saldo, transferir saldo o consultar los últimos movimientos, por citar algunas operaciones. Y tiene varias formas de ofrecer estos mismos servicios o varios canales. Podría ser en un cajero automático, podría ser mediante atención telefónica o a través de su sitio web. Entonces, este es un buen caso donde podemos usar una interfaz, donde el banco o los servicios que ofrece el banco es la interfaz y después en cada canal yo hago la implementación que necesito. Bueno, pues pongámonos manos a la obra. Yo he adelantado un poco y he creado ya el proyecto 47, que es un proyecto normal de Maven, simple, como los que hemos creado antes. Entonces, voy a borrar aquí los comentarios. ¿Qué comenzaríamos haciendo? Pues la interfaz. Pues vamos a crear, digamos, operaciones. Vamos a crear un nuevo paquete y lo vamos a llamar com.laboratorio.interfaces.banco. Y acá vamos a crear nuestra interfaz. Entonces, para empezar una interfaz hay que crearlo como una Java Interface. Y entonces vamos a llamar servicios banco. Y entonces, bueno, aquí, para empezar, fíjense, ya hay una pequeña diferencia. Que acá las clases tienen este icono y acá las interfaces pues tienen un icono un poco distinto. Bueno, habíamos dicho que los métodos tienen que ser públicos. Entonces aquí hay una cosa. Public void. Vamos a decir, habíamos dicho consultar saldo. Consultar saldo es uno de mis métodos. Y ya con esto pues tengo una interfaz. Pero bueno, eran 3 métodos. Teníamos consultar saldo, consultar, o vamos a llamarlo últimos movimientos. Y habíamos dicho transferir saldo. Bueno, y esta ya sería nuestra interfaz. Fíjense que si le pongo acá, por ejemplo, private, me va a dar un error. ¿Ves? Porque tienen que ser todos públicos. Vale. Esto es simplemente para mostrar. El hecho de usar un IDE ayuda mucho a ver los errores rápidamente. Bueno, pues vamos a crear nuestros canales. Entonces, los canales sí son clases. Y vamos a decir, bueno, que lo primero era cajero automático. Cajero automático. Vamos a borrar estos comentarios. Y acá, pues, el cajero automático ahora ya no extiende, sino va a implementar. Entonces, aquí hay una nueva palabra reservada que es implement. La interfase es servicios banco. Acá me sale un error. ¿Por qué? Porque tengo que implementar todos los métodos. Acá, todos los métodos del servicios banco. Aquí tengo que implementar métodos. Selecciono esta opción y me va a permitir generar directamente los métodos de mi interfaz automáticamente. Vamos de nuevo a esa opción para mostrarles. Es Alt Insert y acá Override Method.
y me permite agregar todo esto. Entonces, fíjense que también encima ya me le pone la anotación, lo cual pues me facilita un poco el trabajo. Y aquí, claro, me dice que no está soportado. Pues bueno, para no alargar esto mucho, vamos a hacer que cada método de estos lo único que va a hacer es un system output.println y vamos a decir que esto es consulta de saldo desde el cajero. Vamos a poner cajero para que sepamos de cuál método estamos hablando, porque en cada clase el método se va a llamar igual. Entonces, bueno, para saber cuál se está ejecutando, vamos a poner desde qué, digamos, canal estamos ejecutando el método. Acá pondremos últimos movimientos desde el cajero y en este vamos a poner transferir saldo desde el cajero. Bien, con eso pues ya tendríamos una clase que implementa la interfaz banco. Vamos a hacer las otras dos. Aquí pongo una nueva clase y lo siguiente era atención telefónica. Atención telefónica. Y esto hace lo mismo. Implements servicios banco. Acá pues lo que voy a hacer es que voy a copiarme esto, porque es exactamente lo mismo, y lo pego, y acá lo único que voy a decir desde atención, o desde el teléfono, desde el teléfono, desde el teléfono. Copio y pego, y copio y pego. Pues ya tenemos el segundo. Y solo nos quedaría pues el último. El último habíamos dicho que era el canal web. Entonces, otra clase, vamos a llamarlo website. Aquí voy a borrar los comentarios. Y acá implements servicios banco. Y bueno, voy a copiar esto. Lo pego acá. Y acá desde el website. Voy a copiar website y lo pego en las otras dos funciones. Bueno, y con esto habría hecho una pequeña implementación usando una interfaz y tres posibles formas de usar esa interfaz. Acá, digamos, el rol, para referirnos a lo que hablamos, el rol sería el de un banco. Y entonces este cajero actúa como un banco, esta atención telefónica actúa como un banco y el website es el website de un banco. Siempre es la forma de darse cuenta qué tipo de cosas vamos a usar. Y otra cosa que es bastante evidente es que estos métodos serían bastante distintos entre un medio y otro. Tendrían una forma bastante diferente. Porque si fueran comunes, pues ya se implementaban mejor centralizados. Y en este caso, pues hubiese sido mejor usar una clase abstracta. Bueno, ¿cómo uso después los métodos? Pues tengo que declarar instancias. Por ejemplo, aquí cajero automático. Vamos a decir cajero, y puedo usar sus funciones. Cajero es igual a new cajero, y cajero punto consultar saldo, cajero punto últimos movimientos y cajero punto transferir saldo. Acá es que tengo doble paréntesis. Si quiero crear una instancia
de atención telefónica, pues declaro una variable, atención telefónica, teléfono, vamos a poner, y teléfono es igual a new atención telefónica y las funciones. Bueno, aquí puedo usar teléfono punto consultar saldo. ¿Por qué no me deja? Ah, porque a lo mejor no he grabado. Grabo. Sí, consultar saldo. Teléfono punto últimos movimientos y teléfono punto transferir saldo. Lo mismo va a ser para el último, que es el website. Website, vamos a poner web, lo instanciamos, web.new website, y aquí web.consultar saldo, web.últimos movimientos y web.transferir saldo. Bueno, y ya está. Podemos ejecutar. Este es compilar, vamos a ejecutar. Y si abrimos esto acá, vamos a ver que, bueno, aquí se ejecuta el primero, desde el cajero, desde el teléfono y desde el website. O sea que cada uno ejecutó el método que tiene implementado. Fíjense que no hay confusión. Y bueno, pues con esto hemos llegado al final por el día de hoy. Les habló Rafa. Si les gustó el contenido presentado, no olviden suscribirse y activar las notificaciones para que estén al tanto de futuras publicaciones. Será hasta otra ocasión.